Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. En Facebook estamos como Las Noticias 630 y en Twitter nos pueden encontrar como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares. No habrá elecciones en la Cámara de Comercio. Fallo de juez de Bogotá suspende este proceso que debía llevarse a cabo mañana. Agredido representante Iván Cepeda durante marcha de respaldo a matrimonio entre parejas del mismo sexo. Partido de la U y Conservador anunciaron su rechazo a esas elecciones. Senador Roy Barreras, que antes las rechazaba, hoy las apoya. De alta Silvia Guete y vuelve al Buen Pastor. Defensores de derechos humanos denunciaron plan de exterminio contra miembros del IMPEC y personas relacionadas con las cárceles para apoderarse de las mismas. Las noticias desde hoy miércoles y todos los miércoles estaremos reviviendo las historias de nuestras glorias del deporte. Hoy tenemos a Juanito Herrera. Y en entretenimiento espera el detrás de cámaras del nuevo videoclip de Carlos Vives junto a Michelle Teloya. Nos vemos. Muchísima atención, un fallo de juez de Bogotá suspendió las elecciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla que se llevarían a cabo el día de mañana. Aquí está el informe. El Juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá adoptó esta decisión como medida provisional al fallar una acción de tutela instaurada por un grupo de comerciantes que aseguraron fueron excluidos del censo electoral para escoger la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio. Además, afirmaron que no existían garantías para la transparencia de los comicios, por lo que señalaron la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso. Esta es la segunda ocasión en que por una acción de tutela se suspenden las elecciones de Junta Directiva de Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de anularse las mismas el 5 de julio del 2012. Y fuertes tensiones se vivieron hoy en la antesala del debate del matrimonio igualitario. En las manifestaciones en pro de estas uniones resultó agredido el representante a la Cámara, Iván Cepeda. Grupos de extrema derecha mimetizados en la manifestación que busca apoyar el matrimonio igualitario agredieron al representante de la Cámara, Iván Cepeda, quien respalda el matrimonio de personas del mismo sexo. Simultáneamente, el partido de la U y el Partido Conservador anunciaron su rechazo a este tipo de uniones, mientras que hoy es duramente cuestionado el senador Roy Barreras, quien en un principio rechazó estas uniones y hoy las respalda. Fuertes tensiones se han vivido en la antesala del debate a la aprobación del matrimonio gay. La U y los conservadores, quienes han decidido que apoyarán las garantías de la población LGBTI, pero que rechazan la posibilidad del matrimonio y la adopción. En un comunicado de prensa, así se pronunciaron. Rechazamos la posibilidad de que se modifique el concepto constitucional de familia y matrimonio, por considerar que esto abrirá la puerta a permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Al respecto, diferentes organizaciones de la comunidad LGBTI se pronunciaron, exigiendo garantías, que no existan presiones por parte de la Iglesia Católica. Pero igual queremos que no queremos que nos traten diferente, que ahí vamos, que la igualdad es para eso, para que nos traten igual. Todo pareciera indicar que este proyecto de ley habría nacido muerto. La decisión es de trascendencia para la iniciativa, pues la U y los conservadores constituyen la mayoría del Senado. De las 97 curules hábiles, entre ambas colectividades tienen 48. Y más de 40 viviendas desechadas dejó un fuerte vendaval en el municipio de Sabana Larga. Las primeras lluvias en el Atlántico ya empezaron a causar estragos. En las horas de la tarde, un fuerte vendaval azotó al municipio de Sabana Larga, dejó más de 40 casas afectadas en 7 barrios. Los fuertes vientos dejaron árboles caídos y daños en redes eléctricas. Los organismos de socorro se encuentran en el área afectada para determinar el número de damnificados. Durante la emergencia no hubo heridos. Silvia Guete, ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, regresó este miércoles a su lugar de detención en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, luego de que el pasado lunes fuera ingresada a un centro clínico de la capital del país por un fuerte dolor en el pecho. Mediante un comunicado del IMPEC aseguró que a Guete Ponce se le realizaron varios exámenes, entre ellos un electrocardiograma, con el que se buscó descartar otras afecciones cardíacas o pulmonares.
toda vez que la reclusa tiene antecedentes de hipertensión y dificultad para respirar. En otras noticias, el ambiente político en la ciudad de Cartagena se mueve cada vez más. Hasta la fecha se conocen 7 posibles aspirantes para suceder al saliente alcalde Campo Elías Terán Dix. Tras anunciarse la renuncia del alcalde electo de Cartagena, Campo Elías Terán, ya se dejan entrever los posibles candidatos para ocupar este cargo. En la lista se encuentra el empresario Dionisio Vélez, quien dio la sorpresa en las elecciones pasadas al ubicarse tercero, que busque el aval del Partido Verde o el Partido Liberal para llegar a la alcaldía. Igual confirmó su aspiración Jorge Mendoza Diago, quien fue gobernador designado de Bolívar en reemplazo del destituido Joaco Berrío, y quien también suena como candidata es su ex esposa Rosario Romero. También María del Socorro Bustamante, quien se ubicó segunda en las pasadas elecciones, repetirá su candidatura con el apoyo de la senadora del Cambio Radical Daira Galvis. Se cree que Alberto Bernal, ex gobernador de Bolívar, estaría buscando un aval del partido de la U. Otros que suenan como posibles candidatos son el ex representante de la Cámara Wilson Borja, el exalcalde Carlos Díaz Redondo y el exconcejal Javier Bustillo. El abogado Abelardo de la Espriella asegura que más tardar el viernes que se avecina se estará radicando ante el gobierno nacional la carta, donde Terán dimite formalmente de su cargo. Lady Serpa Martínez, las noticias. 6:37, defensores de derechos humanos denunciaron plan de exterminio contra miembros del IMPEC y personas relacionadas con las cárceles para apoderarse de las mismas. Según los defensores de derechos humanos en el Atlántico, la existencia de un supuesto plan de exterminio a los guardias del IMPEC, que presuntamente sería orquestado por integrantes de bandas criminales, no solo estaría dirigido a los guardias del IMPEC, sino también a los abogados y familiares de algunos internos. Solamente con los guardianes, sino con también los familiares que ingresan en el establecimiento carcelario. Recordemos que hace menos de un año un abogado fue asesinado en la entrada del establecimiento. Hace un año y medio o 2 fue asesinada la esposa de un detenido en las afueras también de este mismo establecimiento. Aseguran que el hecho podría estar relacionado con problemas de corrupción que existen al interior de las cárceles. Se dice que hay problemas de corrupción con las bandas delincuenciales, lo que ahí se le denominan BACRIM. A la denuncia se suma la inseguridad que existe a las afueras del penal y se atreven a denunciar que hechos como el ocurrido el día anterior podría seguir presentándose si no se toman cartas en el asunto y se investiga a fondo la existencia de lo que ellos llaman mafias al interior de la cárcel. Bien, y habitantes del sector del Tamarindo protestaron a las afueras de la Gobernación del Atlántico por la falta de garantías y la muerte de uno de sus líderes. Continúa el drama y el temor para los habitantes del Tamarindo tras el asesinato de uno de sus líderes comunales. Aún desconocen los autores, pero aseguran que todo señala a la problemática de desplazamiento de la que han sido víctimas. Un vecino lo encontró a las 10 de la mañana muerto. Cuando hicieron el levantamiento del cadáver encontraron que el muchacho había sido asesinado dentro del predio y en la cama dormido, porque ahí mismo encontraron la bala incrustada en la almohada. Cansados de las amenazas de desalojo y persecución de los líderes comunales, estos campesinos protestaron porque aseguran han sido olvidados por las autoridades competentes. Pedirle presencia de las autoridades, pero a favor de la comunidad, no en contra, porque van allá es atropellar a la comunidad del Tamarindo. Gremio ganadero demandará al Ministerio de Agricultura por afirmar irregularidades contra el Fondo Nacional del Ganado por una auditoría iniciada por la Contraloría General de la Nación. Molestos se encuentran los gremios ganaderos por aseveraciones realizadas por el Ministerio de Agricultura que legitiman irregularidades en el Fondo Nacional del Ganado sin haber culminado la auditoría de la Contraloría y que exista un informe final. La auditoría no ha terminado. Si no ha terminado, no se pueden hacer ningún tipo de aseveraciones ni conjeturas sobre el manejo del fondo y por supuesto el gremio nacional ha decidido poner en conocimiento de la Procuraduría las actuaciones que ha tenido el ministro con respecto al tema de la auditoría. Tras estas conjeturas, los gremios demandarán al Ministerio de Agricultura por no respetar el debido proceso de esta auditoría. La Contraloría General de la Nación penece todas las cuentas del fondo año tras año. Hoy una auditoría que ha demorado solo 3 meses auditando las actuaciones de casi cerca de 6 o 7 años del Fondo Nacional Ganado y de FEDEGAN, esté mostrando algunas inconsistencias, algunas irregularidades sobre el manejo del mismo. Entre las inconsistencias del informe preliminar está la apropiación de dineros de vacunas, ventas de inmueble, entre otras investigaciones que aún no han sido validadas. Y más de 8.000 dosis de marihuana y bazuco fueron incautadas en las denominadas ollas de la droga, en lugares de comercialización en el centro de Santa Marta.
las cuales fueron detectadas por la policía en cumplimiento de directrices presidenciales en la lucha contra el microtráfico. En la lucha frontal contra el microtráfico y en cumplimiento de la directriz presidencial, la Policía Metropolitana de Santa Marta capturó 11 personas dedicadas a la comercialización y distribución de estupefacientes en los barrios Pescadito, Sector El Borro y Paraíso, decomisando más de 8.000 dosis de marihuana y bazuco, listos para su consumo. Policía Nacional en estos 2 días ha tenido un balance muy positivo en resultados concerniente en la desmantelación de una red de vendedores de sustancias alucinógenas, una red de distribución que tenía asentamiento en el sector del Boro. Ahí tuvimos 7 capturas y en 2 allanamientos en otro punto de la ciudad fueron 4, un total de 11 capturas. La Policía Metropolitana anunció más acciones para reprimir el microtráfico, allanando más centros de consumo ya identificados. En Santa Marta, con la cámara de José Pardo, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Las cifras de muertes maternas registradas este año en el departamento de Sucre se asemejan a las ocurridas durante el año pasado. Esto tiene alarmadas a las autoridades de la salud, quienes consideran que la situación es grave y que al respecto hay una responsabilidad de las EPS porque existe saturación en las IPS, tanto públicas como privadas. Las 9 muertes maternas registradas este año en Sucre, 8 de ellas en el primer trimestre y otra el pasado 13 de abril, igualan las cifras reportadas durante todo el 2012. Demuestra las condiciones de precariedad que existen en materia de atención y prevención del embarazo en el departamento. Sucre tiene poco personal calificado para la atención del embarazo, solamente tenemos 30 ginecólogos, ginecostetras en todo el territorio, de los cuales solamente 1 atiende a La Mojana y el San Jorge, es decir, está en el Hospital San Marcos. Lo más grave de todo es que el 30% de las muertes maternas se están presentando en Sincelejo, donde está el mayor número de médicos y especialistas. De las 8 muertes del primer trimestre de este año, todas estaban en el aseguramiento subsidiado, todas. O sea, hay una responsabilidad de las EPS, pero también una saturación por parte de las IPS públicas y privadas para la atención. Jorge Romero Montiel, las noticias de Telecaribe, un compromiso con la verdad.